Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de conceptos de geografía económica, los básicos, para poder entender algunos procesos que vamos a ir viendo a lo largo del año. El primero de ellos es el de macroeconomía, que es una teoría económica que se encarga de estudiar la economía de manera global, desde la manera estructural, teniendo en cuenta las siguientes variables. Por ejemplo, el crecimiento que nosotros vamos a tener en un país, en una provincia, en un departamento, teniendo en cuenta lo siguiente, el producto real de cada uno de estos territorios. ¿Qué quiere decir esto? Es todos los bienes y servicios producidos por un país en un tiempo determinado. Entonces, cuando vamos a medir la tasa esta de crecimiento, vamos a medir el año anterior y el año posterior. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto real del año 2017 y ahí lo vamos a comparar con el del 2018. Si la diferencia es positiva, quiere decir que ha crecido. ¿Sí? Si la diferencia es negativa, quiere decir que ha decrecido. O cero, es que se ha mantenido ese producto real. Bien, ahí tenemos lo de la definición, que es lo que es un producto, que es la producción de bienes y servicios de utilización final. El valor agregado, que es aquel valor que nosotros le agregamos al producto, ¿sí? Como puede ser el trabajo, la tecnología, son valores que le vamos a ir agregando a ese producto y va a ir adquiriendo mayor valor. No es lo mismo la papa sola que la papa con el trabajo, con la tecnología, entre otras cosas. Después tenemos el tema de salarios, rentas, ahorro e inversión. En el caso del salario, el salario es muy importante porque si tenemos mayor cantidad de salario, eso puede afectar al consumo y a su vez puede hacer un ahorro, puede generar un ahorro, que ese ahorro después se va a ver impactado en una inversión. Bien, después tenemos productos a precio de mercado, que quiere decir el precio de mercado se va a tener en cuenta todos estos factores, el valor agregado, el valor del costo, todo eso va a estar conformado un precio que es el que nosotros vemos en un supermercado, en un negocio, ¿sí? Por ahí hay valores agregados, por ejemplo, en un supermercado sale más barato que en un comercio porque a lo mejor ese comercio se abastece de ese supermercado. Entonces el comercio te tiene que dar un valor agregado para obtener sus propias ganancias. El subsidio es un incentivo que da el Estado, ¿sí? A través de, por ejemplo, la disminución de algún impuesto o poniendo parte del costo total de ese servicio o ese bien. Si yo tengo el kilo de papa, sale 30 pesos, el Estado puede subsidiar con 5 pesos, entonces al consumidor le quedan 5 pesos. Después tenemos la inflación, bueno, es la elevación sostenida de los precios de un año al otro, de un mes al otro, ¿sí? Por eso hay una tasa de inflación mensual y anual. Y se van comparando los índices a ver si hay una inflación más alta con respecto a un año con respecto al otro. Bien, el desempleo es otra variable que vamos a tener que tener en cuenta. Este se va a medir en la población económicamente activa, que es la edad entre 18 y 65 años. Todas las personas que estén en esa edad y que no trabajen se consideran desempleados. Después vamos a tener otros indicadores de desempleo que lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, la contabilidad nacional son todos los números de ingreso y de egreso y transferencias económicas que se dan en un país, ¿sí? Vamos a tener diferentes características que tendríamos que aprender, por ejemplo el PBI, que es el Producto Bruto Interno, que es el valor total a precios de mercado de las riquezas generadas en un país por todos los residentes en él mediante la producción de bienes y servicios destinados al consumo final o determinando en un periodo. Entonces es todo lo producido en ese país, ¿sí? Después tenemos el Producto Bruto Nacional, que es el valor de todos los bienes finales producidos en un periodo de un tiempo determinado por los residentes de un país, ¿sí? Nosotros tenemos una pequeña diferencia. El Producto Nacional es todo lo producido por
personas residentes del país, y en el otro se incluye a los extranjeros, ¿sí? Que invierten, que producen dentro de nuestro país, que sería eso parte de la inversión directa extranjera. Luego tenemos el siguiente, que es el PBI per cápita, que ese PBI se va a dividir por la cantidad de habitantes que hay. Entonces nosotros tenemos 5.000 millones de PBI, lo dividimos por el total de la población y ahí va a haber un PBI por cada uno de los habitantes. Eso se sirve para comparar con respecto a otros países. Pero hay que tener en cuenta que si la población es muy pequeña y hay un PBI muy alto, el PBI per cápita va a ser mucho más alto. Pero si la población es muy grande, por ejemplo la de Chile, y el PBI es alto, aún así el PBI va a quedar muy bajo. Después tenemos el Producto Bruto Geográfico, que es el que se realiza por un determinado territorio menor al nacional, que puede ser una provincia, un departamento, una región, depende la unidad geográfica. Bien, después tenemos balanza de pago y balanza comercial, que la balanza de pago son todas las transacciones económicas realizadas realizadas por parte de un país hacia el resto del mundo, y la balanza comercial es aquella que nosotros tenemos en cuenta solamente las ventas, las exportaciones e importaciones que tenemos en el país. Lo otro puede entrar el turismo, el transporte, todo lo que tenga que ver con todas las transacciones económicas. Bien, ahí vamos al concepto de microeconomía, que habla del comportamiento individual, por ejemplo, de consumidores, de productores, de empresas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo es la demanda de este producto, si disminuye, si aumenta, si se produce más, si se produce menos, cuántos son los costos. En cambio, nosotros estudiamos todas las actividades económicas. Acá podemos estudiar una sola actividad, un solo proceso determinado. Después tenemos acá el circuito capitalista, que tenemos tres polos, que es la producción, el consumo y el mercado. Las flechas verdes del circuito de información, que es entre producción y consumo, entre producción y mercado, y entre mercado y consumo. Porque la información tiene que ser para todos los lados, ¿sí? Del mercado le da información a la producción, a su vez la producción tenga información del consumo, ¿sí? Entonces nosotros podemos saber cuánto se produce. Bueno, hay más demanda de esto, el mercado demanda más porque el consumidor está pidiendo más. Esa información de todos lados se puede adquirir. En cambio, el tema del circuito de bienes y servicios es al revés. Es de la producción al mercado y del mercado al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción ofrece al mercado productos y el mercado se le ofrece el consumo. Y en el caso del mercado también ofrece un servicio, que es el de poder comercializar estos productos. Después tenemos el circuito monetario, que es el consumidor le da plata al mercado para comprar, el mercado compra la producción, y a su vez la producción tiene empleados, ¿sí? Las empresas, las fábricas que pagan a través de un salario. Entonces eso se va a ver en el consumo de las personas. Si hay mayor salario, mayor consumo. Bien, después tenemos diferentes tipos de demanda y de oferta. La oferta es lo que se ofrece por parte de la producción y del mercado, y la demanda es lo que nosotros como consumidores demandamos a lo que queremos comprar, entre otras cosas. Bien, después tenemos el mercado, que es esa institución donde se van a comercializar los productos y bienes y servicios. Tenemos ahí algunas estructuras de mercado que después las vamos a ver con mayor detalle, pero el mercado es eso. Por ejemplo, el supermercado, el comercio, ¿sí? Son todas esas instituciones que van a fijar el precio, van a hacer los intercambios entre la producción y el consumidor. Bien, los tipos de competencia. El mercado de capitales, que es en relación a la demanda y a la oferta de dinero. Después tenemos el mercado de trabajo, si tenemos mayor cantidad de trabajadores disponibles o menor cantidad, si necesitamos mano de obra calificada o no, a eso hace referencia.
Después las externalidades, que son todos aquellos efectos negativos o positivos que hay sobre las actividades, ¿sí? O sobre los consumidores. Por ejemplo, lo de la pandemia ha generado una externalidad que ha hecho que los consumidores empiecen a consumir, por ejemplo, más alcohol en gel, alcohol etílico, lavandina. Y por último, dos grandes concepciones, que es la economía de escala y economía de aglomeración. En este tenemos la economía de escala, es cuando producimos una parte del producto en un lugar, luego otra parte en otro país o otro lugar, y la última se comercializa en otro lugar. En cambio, la economía de aglomeración se trata de aglomerar todas estas empresas en un mismo lugar. El que produce, el que lo transforma, el que lo comercializa. ¿Sí? Bueno, con eso hemos terminado y después vamos a ver dos temas más la semana que viene.